El lenguaje. A veces pensamos que es solo una herramienta, ¿no? Algo que usamos para pedir un café o contar una anécdota. Pero, ¿y si fuera algo más? Más profundo. ¿Y si fuera la estructura misma de nuestro pensamiento, de nuestra realidad, y para algunos de nuestro propio inconsciente? Hoy vamos a sumergirnos en el pensamiento de uno de los psicoanalistas más complejos y fascinantes del siglo XX, Jacques Lacan. Nuestras fuentes son apuntes de una clase magistral sobre su famoso retorno a Freud. Y nuestra misión es, bueno, intentar descifrar una de sus frases más célebres y, admitámoslo, más intimidantes. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y ese retorno a Freud es la clave de todo, ¿eh? No es un simple homenaje. Lacan toma 3 obras que todos creían conocer de memoria: La interpretación de los sueños, Psicopatología de la vida cotidiana Y la de los chistes. y el chiste y su relación con el inconsciente. Y las lea de una forma completamente nueva. Ah, los grandes éxitos de Freud, los sueños, los actos fallidos, los chistes. Uno pensaría que a mediados del siglo XX ya estaba todo dicho sobre eso. ¿Qué encontró Lacan ahí que nadie más había visto? Vio un patrón. Se dio cuenta de que los mecanismos que Freud describe para explicar cómo funciona un sueño o un lapsus, mecanismos como la condensación y el desplazamiento, no eran, digamos, exclusivos del inconsciente. Eran, en esencia, los mismos mecanismos que rigen el lenguaje. Espera. Condensación, desplazamiento, son dos conceptos un poco pesados para empezar. Antes de saltar al lenguaje, ¿podemos aclarar brevemente a qué se refieren? Porque suenan a, no sé, a clases de química y física. ¿Es una buena analogía? La condensación para Freud es cuando una sola imagen en un sueño representa un montón de ideas distintas, como soñar con una persona que es tu jefe, pero también tu padre y tu vecino, todo en uno. Ajá. Se han condensado varias figuras en una. El desplazamiento es cuando la emoción que debería estar ligada a algo importante se mueve, se desplaza a algo trivial. Sueñas con un detalle sin importancia, un botón, pero te despiertas con una angustia terrible. La emoción se movió. Entendido. Fusión de ideas y desvío de emociones. Entonces Lacan dice que esas dos operaciones son las mismas que usamos al hablar. Exactamente. Y esa es la puerta de entrada a su famosa frase, que el inconsciente no es un caldero de instintos salvajes como a veces se imagina, sino un sistema sofisticado que opera con reglas, y esas son las reglas del lenguaje. Ok, vamos a desglosar esto. La frase clave es estructurado como un lenguaje. No dice que el inconsciente es un lenguaje con verbos y sustantivos, ¿cierto? Exacto, no es que tenga un diccionario. Sino que comparte su estructura. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que hay que entender primero cómo funciona el lenguaje. La base es que es un sistema de signos, una convención. La palabra teclado no tiene nada inherentemente tecladístico, es arbitraria. Podríamos habernos puesto de acuerdo para llamarlo lámpara y mientras todos compartiéramos el código, funcionaría igual. De acuerdo. Las palabras son un acuerdo social, pero Lacan rompe con la idea de que palabra equivale a concepto fijo. Eso es lo que me cuesta un poco. ¿No es esa la función principal del lenguaje? ¿Señalar cosas de forma clara? Ahí está el giro lacaniano. Él dice que el significado no está anclado a la palabra, sino que se desliza por debajo de ella. Una misma palabra, un significante, puede evocar múltiples significados. Y es en ese deslizamiento, en esa ambigüedad, donde vive el inconsciente. Es lo que permite los malentendidos, los dobles sentidos, los chistes y los síntomas. Esto nos lleva a una idea todavía más radical que se menciona en las fuentes, que el lenguaje no solo nombra la realidad, sino que la crea. Totalmente. Pensemos en el ejemplo de la biblioteca. Si vemos una estantería perfectamente ordenada con 2 espacios vacíos, decimos, faltan 2 libros. Sí, obvio. Pero en rigor, ahí no falta nada. Hay aire, hay un espacio. La falta es una creación de nuestro ordenamiento simbólico previo, de la idea de que ahí debería haber libros. Sin ese orden, solo veríamos madera y aire. No estoy seguro de comprar esa idea del todo. Con los libros es fácil porque el estante fue diseñado para estar lleno, pero eso aplica a todo. No estamos simplemente describiendo una realidad que ya existe.
Me suena un poco a un juego de manos filosófico. Es una objeción válida, pero piensa en algo menos artificial. Piensa en los colores. Las fuentes mencionan un ejemplo clásico. Se dice que en las culturas de Alaska existen unas 40 palabras para nombrar distintos tipos de blanco. Claro, lo he oído. Pero siempre pensé que era una curiosidad cultural. Es mucho más que eso. No es que su ojo sea físicamente distinto al nuestro. Es que al tener una palabra para un blanco quebradizo y otra para un blanco sólido, su lenguaje les permite percibir distinciones vitales en el hielo que para nosotros son invisibles. Ah, O, en el Amazonas, un cazador distingue una planta comestible de una venenosa por un matiz de verde que nosotros ni registramos porque tiene una palabra para ello. El lenguaje es el software de nuestra percepción. No inventa la realidad, pero la recorta, la organiza y hace que ciertas cosas aparezcan y otras no. ahora lo veo. No es que inventen la nieve, es que la palabra les permite procesar distinciones que para nosotros son solo ruido. Y supongo que esto lleva directamente a la clínica, a la idea de que en terapia hasta el silencio significa algo, ¿no? No es un vacío, es un espacio con forma, como el de los libros. Precisamente. En el contexto de la sesión, el silencio deja de ser la ausencia de sonido y se convierte en un significante, cargado de sentido. Puede ser resistencia, puede ser angustia, puede ser una pregunta, comunica algo. La pregunta para el analista es, ¿qué? Ok, si el inconsciente tiene esta estructura del lenguaje, ¿cómo funciona en la práctica? O sea, ¿cómo se habla ese lenguaje? Las fuentes nos hablan de dos operaciones básicas que identificó un lingüista, Roman Jakobson: selección y combinación. Exacto. Empecemos por la selección. Cuando hablamos, elegimos una palabra de entre un universo de posibilidades. Sinónimos, antónimos, palabras que suenan parecido. Cada palabra que decimos implica muchas otras que no fueron dichas, pero que están ahí, latentes. Esta operación de sustitución es la base de lo que Lacan llama la metáfora. ¿Y cómo se manifiesta eso en el diván? La fuente da un ejemplo clínico muy claro. Un paciente habla del gran amor que sentía por su tío, una figura idealizada. Y en medio de su relato tiene un lapsus, un acto fallido, y dice, la verdad es que yo lo reodiaba. ¡Wow! ¡Boom! La palabra odio, el antónimo directo que estaba ahí, latente en esa red de significantes, emerge y revela una verdad del sujeto que su discurso consciente intentaba ocultar. El inconsciente acaba de meter la pata para decir su verdad. Me voy a cuidar mucho de mis propios lapsos de ahora en adelante. Es increíble pensar que una sola sílaba de más pueda traicionar todo un discurso. Es casi como si el inconsciente fuera un pésimo guardián de secretos. Y la otra operación es la combinación. Las palabras no existen solas, se combinan en una secuencia, una al lado de la otra en una cadena. Este es el eje de la metonimia, donde el significado se produce por contigüidad, por contexto. Esto parece un poco más sutil. ¿Cómo funciona? Las fuentes lo ilustran con un juego de palabras. Un paciente cuenta que, tras una larga pelea familiar, su hermano finalmente vino. Al decirlo, esboza una sonrisa extraña. Ajá. El analista, atento no solo a lo que dice, sino a cómo lo dice, le pregunta por esa sonrisa. Resulta que la palabra vino le conectó con otro recuerdo, su padre que tenía problemas con el alcohol, con el vino como bebida. El mismo significante, vino, funciona como un riel que conecta dos cadenas de significado completamente distintas en la historia de esa persona: la reconciliación con el hermano y el conflicto con el padre. O sea, en el primer caso, el del tío, una palabra es sustituida por su opuesto, amor por odio. Y en este, la palabra vino no sustituye nada, sino que conecta dos historias diferentes por pura casualidad sonora. Esa es la diferencia. Has dado en el clavo. Metáfora es sustitución, metonimia es conexión. Y esto nos dice algo crucial para la práctica analítica. El analista no debe enfocarse tanto en la anécdota, en el cuentito que el paciente trae. En la historia. Sí, sino en la materialidad de las palabras que usa, en cómo lo dice. Es decir, el truco es casi como ignorar la historia que te están contando y poner la oreja en las palabras raras que usan, las que se repiten o las que no encajan. Exacto. Se escucha el significante, no solo el significado aparente.
Hay un caso clínico mencionado en la fuente que es perfecto para esto. Un colega atiende a un niño, cuyo problema son los límites. El niño se traspasa del colegio, se escapa, se traspasa del consultorio. Un día, la madre cuenta en sesión que cuando el padre se va de viaje por trabajo, el niño se traspasa su cama. Un momento. Mi instinto me diría que el problema es freudiano, ¿no? El niño en la cama de los padres, el complejo de Edipo, todo eso. Pero lo que dices es que el foco lacaniano es diferente, que todo ese drama familiar es una distracción. La clave es simplemente una palabra que se repite. Eso es completamente contraintuitivo. Pero el analista lacaniano escucha otra cosa. Escucha la repetición de la palabra traspasar. No se queda en la imagen del niño en la cama, sino que aísla el significante que insiste. Traspasar es la palabra que articula el problema del niño en todos los ámbitos de su vida. Ahí está el patrón simbólico más allá de la anécdota. Entiendo la parte del lenguaje, esta red de palabras que nos estructura, lo que Lacan llama lo simbólico. Pero se siente incompleto. ¿Dónde entra en todo esto el yo, el ego, la envidia, el sentir que la vida de tu vecino en Instagram es perfecta? Eso no parece ser solo sobre palabras, es sobre imágenes, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga. Eso nos lleva directamente al segundo registro de Lacan, lo imaginario. Si lo simbólico es el universo de la ley y el lenguaje, lo imaginario es el reino del yo, de la imagen, de la identificación. Es la relación con el otro visto como un semejante, como un espejo. Ahí es donde surgen la competencia, los celos, la fascinación y la agresividad. Es el escenario de nuestro drama personal, por así decirlo. Exactamente. Lo imaginario es el sentido que le damos a nuestra vida, la narrativa que nos contamos sobre quiénes somos. Es el cuentito del que hablábamos. Cuando un paciente llega y dice «soy un fracasado», está hablando desde lo imaginario. Está presentando una imagen, una identidad con la que se ha fusionado. Ok. Entonces, para volver al ejemplo del niño, lo imaginario sería la historia que nos contamos. Pobre niño, extraña a su padre y busca consuelo en la cama de su mamá. Una historia con sentido, con personajes, con emociones. Pero lo simbólico es lo que está debajo, el patrón puro, la palabra traspasar que se repite. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia fundamental. El análisis busca desarmar esas identificaciones imaginarias tan rígidas para encontrar la lógica simbólica que la sostiene por debajo. Bien, tenemos el lenguaje, simbólico, y la imagen narrativa, imaginario. Parece que con eso cubrimos casi toda la experiencia humana. Entonces, la pregunta del millón. Si casi todo es una construcción de palabras e imágenes, ¿qué demonios es lo real? Lo real es lo que queda por fuera. Es aquello que no puede ser simbolizado ni imaginado. Es lo que escapa a la red del lenguaje, lo que no se puede nombrar. Es el límite absoluto de nuestro universo. Eso suena muy abstracto, casi místico. ¿Hay ejemplos concretos? Por supuesto, y los experimentamos todo el tiempo. El más claro es la angustia. A diferencia del miedo que siempre tiene un objeto, miedo a las arañas, a la oscuridad, la angustia es ese sentimiento abrumador que irrumpe sin un qué claro. Sí. Es el suelo que desaparece bajo tus pies. No hay palabra para eso, simplemente te inunda. Eso es una irrupción de lo real. ¿Y el trauma? Me imagino que el trauma encaja aquí perfectamente. Es el ejemplo paradigmático. Freud lo observó en los soldados que volvían de la guerra. Soñaban una y otra vez con la escena traumática, en una repetición literal, sin adornos. Es el psiquismo intentando una y otra vez y fallando cada vez, poner en palabras, articular simbólicamente algo que fue tan impactante, tan sin sentido que quedó por fuera. Ese evento innombrable es lo real. La fuente menciona otro ejemplo, uno muy poético de Lacan sobre la luna. Sí, es una bella forma de explicarlo. Lacan dice que lo real es lo que siempre vuelve al mismo lugar, la luna. A lo largo de la historia, la humanidad la ha cubierto de significados simbólicos e imaginarios. Ha sido una diosa, un objeto romántico, un satélite. Pero más allá de todos nuestros poemas y cálculos, la luna sigue ahí, girando, indiferente a nuestro lenguaje. Esa persistencia muda, eso es lo real. Me encanta ese ejemplo. La luna nos entera de nuestros poemas. Y en la clínica, este concepto de lo real se ve de forma muy cruda en la psicosis. Exactamente. La alucinación de una persona con psicosis no es imaginaria, no es una fantasía.
La voz que escucha no es como nuestro diálogo interno. La experimenta como algo absolutamente real, que viene de afuera sin mediación simbólica. Proviene de este registro que no está domesticado por el lenguaje compartido. Es una voz de lo real que irrumpe. Entonces, es como si tuviéramos 3 lentes para ver el mundo. El del lenguaje que nos estructura, lo simbólico, el de la imagen y las historias que nos contamos, lo imaginario, y un punto ciego, lo real, que es lo que nunca podemos enfocar del todo, pero que a veces se nos cuele la experiencia. Has trazado el mapa completo. Y por eso el objetivo de un análisis desde esta perspectiva no es solo curar un síntoma, como si fuera un resfriado, es ir más profundo. Es, digamos, conmover la máquina de hacer síntomas, modificar esa estructura fundamental